Nombre, María Jimena Nieva, edad, 38, profesión. licenciada en Trabajo Social. Bueno, para introducirnos en el tema central de la entrevista, ¿qué significa ESI para vos? Para mí significa una conquista de derechos constante. Eso se fundamenta en que, mira, por ejemplo, en el año 2005 hubo un cambio de paradigma en la ley que atraviesa a los niños. Antes teníamos una ley de patronato y no se veía al niño como sujeto de derecho, sino como un sujeto pasivo. El niño no podía decidir, eran los adultos los que decidían por los niños. Entonces, en ese cambio de paradigma se apunta al interés superior del niño. Eso fue en el 2005. En el 2006 es cuando se pone en vigencia la ESI, y justamente en materia de conquista de derechos fue algo excepcional. Bien. ¿Estás de acuerdo con que sea ley? Sí, por supuesto, porque justamente tiene que ver con esto que te decía antes, es una conquista de derechos para erradicar la vulneración de derechos en los niños, que de hecho justamente a mí me cuesta de hecho implementar nuevas palabras en nuestro dialecto, como decir niñeces, por ejemplo, o utilizar infancia, justamente por las diferentes maneras que cada uno tiene de vivir esta etapa de la vida, ¿no? Tal cual. ¿Tenés hijos? Sí, uno. ¿Y cómo tratás el tema? ¿Cuántos años tiene, más o menos? Bueno, mi hijo está en la adolescencia, tiene 17 años. Reconozco que durante su infancia había como muchas falencias de mi parte en torno a las cosas que yo le iba explicando con cuanto a su sexualidad. Porque, por ejemplo, para mí estaba mal si él le daba de prepo un beso a una nena. Entonces yo lo ponía en penitencia. Y cuando lo consultábamos con la pediatra me decía que no. O sea, que en penitencia me iba a poner a mí porque yo tenía que aprender justamente cuestiones que tenían que ver con la sexualidad para acompañarlo a él. Entonces justamente fue eso lo que fui haciendo. A medida que él fue creciendo, las charlas fueron cambiando, fuimos hablando del tema de los cuidados, justamente más en esta edad, no solamente cuidar su cuerpo, sino cuidar el cuerpo del otro, o sea, con respecto a lo que puede hacer y no puede hacer, que la sexualidad se puede vivir en plenitud, pero siempre respetando a un otro y al cuerpo del mismo. Claro. ¿Crees que en tu área laboral se cumple con la ley 26.150? Mira, yo te doy un ejemplo. Hay cosas que son, o mejor dicho, más que ejemplo hay cosas que son explícitas y otras implícitas. O sea, y dentro de ese conjunto de cosas, no es que por ahí estamos todo el tiempo haciendo como talleres para decir esto es la ESI o la ESI es para... No. Entonces, dentro de las cosas implícitas, lo que se hace, por ejemplo, es respetar la autopercepción de los nombres, por ejemplo, de las personas que se acercan al hospital. ¿Por qué te digo esto? Porque siempre hay instancias burocráticas con el RENAPER para cambiar los documentos de las personas. Entonces, en esa instancia burocrática lo que se hace justamente es respetar el nombre autopercibido. Si yo nací Raúl, pero quiero que me llames Romina, porque así me siento, eso se respeta y se te registra en el hospital como Romina. Ah, en el hospital te registran por el nombre que vos querés que te llamen. Exactamente. Obviamente que hay cosas que no se pueden cambiar, como por ejemplo el documento, el número de documento. Después se acompaña a las personas para hacer los trámites pertinentes para justamente cambiar definitivamente en el DNI. Pero eso se respeta en su totalidad. Y sobre todo, quizás cuando vienen adultos es más sencillo, pero cuando se trata de adolescentes es más burocrático porque justamente hay que buscar todos los elementos y que sea una decisión propia, para que quede comprobado que es una decisión propia, ¿no? ¿Por qué crees que todavía hay personas o instituciones que se resisten a la ESI? Creo que la resistencia tiene que ver con lo que nosotros tenemos arraigado. Las mujeres muchas veces sin darnos cuenta somos machistas.
o la sociedad toda. Porque si vos pones, yo te propongo este ejercicio, si vos pones en Google juguetes para nena y después me contás qué sale. O sea, van a salir muñecas, juego de cocinita y ese tipo de cosas. No es que te van a salir otras opciones. O si vos pones juguetes para nenes, te van a salir coches, herramientas, etcétera. Entonces tenemos que cambiar cosas como sociedad. Si yo pongo juguetes para infancias o para niños, ahí vas a ver cómo vas a tener un abanico de cosas. Entonces creo que como sociedad, porque el tema de la ESI no solo es responsabilidad de la institución escuela, sino también de la institución familia. Entonces lo que por ahí se debe proponer quizás es un trabajo conjunto para que la familia acompañe a la escuela, porque desde la escuela los nenes o los chicos, las niñas, niñes, como quieran llamar, como se sientan a gusto, van a recibir la información, pero después ¿qué pasa en casa? Entonces a veces se generan confusiones porque la senio nos transmite tal o cual, o el docente nos transmite, pero en casa nuestras familias nos dicen otras cosas. Entonces trabajar también de manera conjunta. Claro, tiene que ser un trabajo conjunto. En tus años de estudiante, volvamos atrás, primaria, secundaria, ¿cómo se hablaba este tema? ¿Se hablaba de este tema? ¿Les daban información? No, justamente creo que tiene que ver porque, hablamos de una infancia y de una adolescencia en la década de los 90, donde habían otras leyes, las que te conté al principio, y esto por supuesto que no se hablaba, y es más, era un horror de pronto que una nena juegue con barriletes, bolitas, esas nenas tenían que ser fuertes para bancarse, la que venía, porque no estaba bien visto. Y claramente en la escuela de este tipo de cosas no se hablaba. Capaz que en el área, ponele, de las ciencias naturales, se hablaba algo cuando se veía un poco el tema de la reproducción y demás, pero nunca se terminaba de entender el qué y el para qué. En el tiempo de secundaria me acuerdo que con mis compañeros planteamos un trabajo de investigación y la investigación justamente decía, ¿no? ¿Por qué hablar de sexualidad es un tema tabú para con los mayores? Y nosotros no nos dábamos cuenta que justamente sin querer estábamos trabajando lo que se venía, ¿no? Y justamente el resultado de la investigación por allá por los 90, ¿en qué cerró? La conclusión sigue siendo un tema tabú, no se puede hablar con los padres de sexualidad. ¿Y te hubiera gustado recibir información, clases? Sí, me hubiese gustado porque de esa manera hoy no me costarían tener miradas de pronto machistas. Pero no es porque la tenga en lo cotidiano, ¿no? Como que no me costaría por ahí hoy, en lugar de decir niño, decir infancias o decir niñeces. Entonces te afectó no haber tenido. Y claramente, porque yo no entendía quizás en ese momento que era una vulneración de derechos, ¿entendés? Sin querer estaba vulnerando mis propios derechos. Y en general a todos, ¿no? Pero bueno, creo que estamos en un cambio constante de paradigmas y conquistando derechos todo el tiempo para que se haga una revolución. ¿Por qué le digo revolución? Porque justamente las revoluciones son las que generan grandes cambios. Y ahora, esto fue en tu parte de estudiante de primaria, secundaria. En tu formación como profesional, ¿recibiste información o capacitación de ESI? Sí, hay ¿Qué tipo de capacitación? Hay capacitación constante. Las capacitaciones, bueno, ahora en este momento que estamos atravesados por la pandemia, hay capacitaciones desde lo interdisciplinario, donde hay médicos, donde hay psicólogos, obviamente trabajadores sociales. Entonces, en estas capacitaciones cada disciplina expone sus diferentes miradas. Por ejemplo, en el adulto mayor se trabajan también estas cosas. ¿Por qué se trabaja en estas cosas con el adulto mayor? Porque justamente el adulto mayor tiene que romper con esas viejas estructuras para poder transmitir en sus casas a sus nietos, a sus sobrinos, a la gente allegada que tiene. Entonces es importante justamente trabajar con el adulto mayor para que ellos, que digamos ya están en la última etapa, nos ayuden a romper
con todas esas Claro. cuestiones. Porque si vos le preguntás a un adulto mayor, vos cuando eras chico, ¿qué te enseñaban a hacer? Y a coser, los varones hacían tal cosa, nosotros otras, pero a vos te parece que eso está bien hoy, entonces los ayudás a que nos acompañen a cambiar esta cuestión. Bien. Vos como trabajadora social, con más de 13 años trabajando en un hospital psiquiátrico, en el que se encuentra un área especial de adolescencia, ¿cuentan con recursos o herramientas para trabajar la ESI? Mira, yo creo que siempre lo más importante es el recurso humano. Los trabajadores sociales llevamos la bandera de los derechos humanos. Entonces, si el recurso material, físico no está, me recreo y lo invento. Justamente para romper con esta vulneración de derechos, para acompañar, para estar de una forma, o sea, desde la palabra, desde la escucha activa, aunque no esté quizás por ahí o la cartulina o el material para el taller, lo que sea, me reinvento, lo genero. Está bien. Desde tu profesión, ¿te sentís capacitada para abordarlo en tu ámbito laboral o crees que todavía falta información hasta para los mismos profesionales? Es un cambio constante. De hecho, este año, por ejemplo, para el Día del Niño, o sea, se proponía justamente romper con ese título, Día del Niño, sino Día de las Infancias, Día de las Niñeces, porque todos tienen diferentes formas de vivirla, porque algunos son gurises, porque algunos son changuitos, porque algunos son pibitos o pibitas, niñes, niñas. Entonces es un aprender todos los días para poder transmitir, para poder acompañar. Es un aprender constante. En la sociedad, ¿cómo pensás que se trata este tema? Creo que como sociedad estamos muy empobrecidos en cuanto a la ESI, en cuanto a la conquista de derechos y demás. Y estamos como muy quedados porque todo el tiempo lo vemos y lo estamos viendo, o sea, lo vemos en los medios de comunicación, cómo se cosifica la mujer, por ejemplo. Entonces hay muchas cosas que tienen que cambiar. O sea, el país entero, por ejemplo, se pone a mirar la exposición de un Tinelli. Entonces nos causa gracia, lo vemos, lo consumimos. Entonces son esas cosas las que hay que empezar a cambiar. Y a veces eso no tiene que ver con lo que hacen nuestros varones, quizás, sino lo que hacemos nosotros como sociedad toda. Entonces nos falta todavía. Estamos como en un cambio, estamos entre lo viejo y lo nuevo y estamos transitando el camino. Que falta aún, falta, porque también sabemos que hay aún en las escuelas, por ejemplo, hay que romper con viejas estructuras. Y es un trabajo, como te decía antes, constante y es el día a día. Ahora una pregunta que no estaba acá en la entrevista, pero que se me ocurre ahora. Se relaciona mucho a la ESI con las feministas y sabemos que la ESI es mucho más que la sexualidad. ¿Vos qué pensás de esa relación? Porque muchas personas ven que la ESI va de la mano con el feminismo y capaz no, le van a hablar del aborto y yo no estoy de acuerdo con el aborto, o por ahí le van a hablar de sexualidad, de Kama Sutra o de lo que sea, y no es eso la ESI. ¿Vos qué pensás con esta relación que muchas personas relacionan la ESI con el feminismo? Porque justamente falta información a las familias. Entonces, yo pienso que justamente lo que el colectivo piensa es lo que consume desde la televisión, es de lo que te venden, el título, ¿no? El título, porque todo el tiempo esto que resuena de pronto, lamentablemente femicidio y los números que aumentan, entonces es como medio difícil que las familias comprendan lo que la ESI transmite, ¿no? Entonces por eso yo te decía al principio del trabajo que tiene que ver con los chicos dentro de las escuelas y con las familias. Entonces, ¿cómo hacer el trabajo con las familias? Invitamos a las familias para comentarle a las familias qué es la ESI, de qué se trata. Sí, está bien, vos me vas a decir, tenemos muchas familias
que no se acercan a la escuela. Pero entonces, si ellos no vienen, voy yo. Y ese es justamente es una de las cosas o el rol del trabajador social. Poder hacer visitas domiciliarias, acompañar a la familia. Sí, es muy idealista lo que te digo, sí, claro, pero tratar de acercar la información a la familia para justamente contarles de qué se trata, de que les vamos a brindar un beneficio para que el niño pueda decir lo que sí quiere, lo que no quiere, para que el adolescente pueda decidir vivir su sexualidad en su plenitud, porque no tiene que ver con un embarazo deseado o no, también tiene que ver con enfermedades de transmisión sexual, Claro. ¿entendés? Bueno, y con la última ya. Si pudieras hacer un cambio y un aporte en la ley o en la implementación que está teniendo en los últimos tiempos, ¿cuáles serían? ¿Un cambio o un aporte? Y mira, y el aporte sería justamente trabajar más con los medios de comunicación, que es lo que más llega, o sea, desde redes, desde la tele y demás. O sea, hacer como, viste, Mayor información. exactamente, o sea, que llegue, y justamente en este momento que estamos, digamos, como hiper conectados, porque la pandemia nos pone en este lugar, o sea, desde ese lugar hacer la transmisión para tratar de llegar a todos y desde la mirada de la salud hacer una promoción y prevención. Pero bueno, obviamente que siempre para todos se requiere recursos, pero uno también desde lo más chiquito, si vos pensás desde lo más chico, desde casa, ¿cómo lo hablo? ¿Cómo lo digo? No sé, si yo escucho que mi tío, mi hermano, mi amigo me dice, yo te ayudo, no, vos no me estás ayudando, lo hacemos juntos porque somos compañeros. Se entiende. Bueno, muchas gracias y esta fue la entrevista a María Jimena Nieva, trabajadora social.